Continuemos con el estudio de Melquisedec para poder seguir poniendo un poquito más de bases. El otro punto que queremos poner está en Hebreos capítulo 7, versículo 4. Vaya ahí conmigo y lea una de las cosas fascinantes que el escritor de Hebreos puso ahí. Dice Hebreos 7:4. Considerad, pues, la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Aquí especifica la grandeza de este hombre, hablando de Melquisedec. No todas las versiones incluyen hombre en la traducción de este pasaje, sino que ponen nomás, refiriéndose que están hablando de Abraham. En este caso, la Biblia de las Américas sí lo puso porque sabe que está hablando de Melquisedec. Y entonces dice: considerad pues la grandeza de este hombre. Entonces creo que ahí Hebreos trata de ponerlo un poquito ya más definido, de que pues Melquisedec era hombre y no era una aparición de Dios, como muchos a veces lo interpretan. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todos los textos y todas las revelaciones que hemos estado viendo a través de la Biblia, nos damos cuenta que creo que llevamos 4 puntos donde Melquisedec es humano, y la realidad que tenía que ser humano era porque el sacerdocio que se inició aquí tenía que ver con la línea de los humanos. Una de las cosas que también yo quiero más o menos que hablemos un poquito, que dije que más adelante iba a explicar, y hoy voy a tratar de explicarlo, es porque aquí es donde se basan muchas de las personas a decir: no, él era una aparición de Dios o era una cristofanía, porque el pasaje número 3 del capítulo 7, el versículo 3, mire lo que dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principios de días ni fin de vida. Déjeme hablar un poquito de esto, de qué es lo que Hebreos está hablando especialmente. Cuando está hablando de la genealogía, está especificando, tratando de darle a los hebreos de que este sacerdocio no era como el de los levitas, y de que tenían que descender de la genealogía o de los padres de los levitas. Entonces ese es el argumento que trata de dar a entender cuando aparece Melquisedec en Génesis, que el linaje de Melquisedec no estaba escrito por genealogía, sino que era, ya lo hemos hablado y lo vuelvo a repetir, era un escogimiento directo de Dios por la promesa que estaba delante de Abraham. Recuerda que la promesa que se le dio a Abraham y la promesa que se le dio a los judíos no eran la misma. Entonces, eso tiene mucho que ver. Entonces, el sacerdocio levítico estaba funcionando y estaba registrado bajo una genealogía, y nadie podía ser sacerdote si no era de la descendencia de los levíes. Entonces, por eso, cuando está hablando en hebreo sin padre, sin madre y sin genealogía, no teniendo principios de días ni fin de vida, era que el principio de la genealogía de los
levitas las tenían que escribir para verificar si el sacerdocio que ellos pedían ejercer tenía un principio de los padres de la genealogía de los levitas. Pero vea conmigo en Hebreos 7:13, vayamos un poquito más adelante. En Hebreos 7:13 habla algo ahí. Vamos a empezar desde el 11. Mire el Hebreos 7:11. Ahora bien, si la perfección era por el medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base se recibió del pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Por cuanto se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquí es donde está la clave, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio. Entonces, cuando el escritor de Hebreos está dando a entender la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que desciende de Judá, está haciendo comparaciones de las dos genealogías, la de los levitas y la de Judá. Entonces, es bien sorprendente y es muy importante ver esto por el pasaje que le voy a dar y el personaje que le voy a dar en unos minutitos. El sacerdocio del orden de Melquisedec venía bajo una línea de reyes, que era de Judá. La mayoría de los reyes descendían de la tribu de Judá, que es donde descendió el rey David, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. Entonces, la línea tenía que ser de reyes porque nosotros somos real sacerdocio. Déjeme darle ese pasaje si es que lo tengo aquí en la mano, porque me estoy adelantando, pero es creo que es primera de Pedro 2:1, creo que solo para darle, nomás que usted tenga ahí de que la línea de nosotros es de la descendencia de realeza. Vamos a ver si lo encuentro, porque aquí lo tenía. 2:9. Pero vosotros, dice primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, Pedro está hablando de su sacerdocio y del sacerdocio de nosotros, que debe ser de realeza, de la línea de realeza del sacerdocio. Por eso, déjeme hacer un paréntesis aquí rapidito. Por eso yo no estoy de acuerdo en que los músicos solo sean músicos, porque el sacerdocio tiene que ver mucho con realeza, que habla de un personaje muy distinto de los demás, su conducta, su conocimiento. El sacerdocio, según el orden que tomamos nosotros de realeza, no es solo de ir a tocar a la iglesia, no es solo de ir aquí, yo me presento como yo caigo y no, es de que usted entienda que usted es un sacerdocio de realeza según el orden o el linaje que tenemos, para poder nosotros entender. No es solo de ir a tocar y ser un músico, pero bueno, hice ese paréntesis, ya lo cierro. Quiero continuar en esto porque me quiero enfocar en lo que es el mensaje. Entonces, cuando está hablando de que nuestro Señor Jesucristo descendió de la tribu de Judá, ya está haciendo comparaciones de dos genealogías. Por eso es que Melquisedec habla y dice sin padre, sin madre, sin genealogía, hablando de que no venía de la genealogía
de los levitas, sino que era humano, pero no venía de esa genealogía, sino era un escogimiento de Dios. Entonces dice, por eso dice que nuestro Señor Jesucristo dice que pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. O sea, estamos hablando del altar del tabernáculo de Moisés. El altar de nosotros es totalmente diferente. Entonces quiero llevarle a un pasaje muy importante porque esto es importante por el escritor, porque el escritor es David. Y acompáñenme al Salmo 110, al Salmo 110, ¿sí? Y en el Salmo 110 aparece otra vez David con Melquisedec. Pero esto es bien importante porque 950 años casi después de la existencia de Melquisedec, David escribe este Salmo 110, que es una profecía. David está profetizando. Pero lo interesante es que David no dice que Melquisedec todavía está vivo en el tiempo de él y que él lo conoció. Entonces, Melquisedec tuvo su perpetuidad, su eternidad, igual como nosotros que vamos a ser eternos, pero en otra clase de cuerpo. No vamos a morir porque Dios nos ha dado la bendición de llegar a ser hijos de Dios y vivir eternamente. Pero mire esta profecía que David profetiza, porque es una profecía que David levanta 950 años casi después de Melquisedec. Entonces a mí se me hace que David oyó de Melquisedec del capítulo, tal vez no capítulo, porque no eran capítulos, pero de Génesis, se le fue transmitido a él acerca del sacerdocio. Entonces mire y escribe el Salmo 110, pero mire cómo inicia el versículo 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces déjeme ponerlo ahora como realmente está en la escritura en hebreo. Dice el Altísimo a Jehová. Dice el Altísimo a Jehová, siéntate a mi diestra. Y entonces le da la profecía a David, el Altísimo, y mire lo que profetiza en el capítulo, en el versículo 4 David. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces levanta la profecía David y habla de Melquisedec. Habla del sacerdocio de Melquisedec, pero en una profecía que él está levantando de que Dios está haciendo un juramento y le dice el Altísimo a Jehová, el Señor, el Altísimo ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿por qué para David eso era tan importante escribir esta profecía? Porque David venía a ser de la línea también de Melquisedec, del orden de Melquisedec, de donde iba a descender nuestro Señor Jesucristo, porque David era un sacerdote y un rey. Y voy a hacer otro paréntesis porque estamos hablando de que si Melquisedec era humano, no estamos hablando directamente del sacerdocio, eso tal vez lo vamos a poder hablar un poquito en el Instituto Bíblico, pero ¿por qué David escribe de esto? ¿Y por qué David? Usted sabe que David tenía otro tabernáculo, no era el mismo tabernáculo de Moisés. Y eso podemos hablar otro día de eso, pero David tenía otro tabernáculo donde él llegaba y él entraba delante del arca del pacto a consultar a Dios. Recuérdese también que cuando iba huyendo, él comió de los panes que era prohibido comer, mas sin embargo a él se le dan los panes que están en la mesa de la proposición delante de Dios, y David los come, aun que no era sacerdote. Pero David traía la línea del orden de Melquisedec porque él cumplía todos los requisitos, igual que nosotros, porque él estaba bajo la gracia. Él era rey y sacerdote.
Entonces, y de eso podemos hablar todo el sacerdocio de David conforme el tabernáculo que él tenía. Usted ve que se habla muy vasto del tabernáculo de David. Entonces David profetiza, 950 años casi por ahí, profetiza y dice, el Altísimo dijo a Jehová, siéntate a mi diestra. Y mire la profecía, el versículo 4, el Señor, el Altísimo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estaba profetizando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que también hay cositas en este salmo muy importantes, pero ahorita solo estamos definiendo si Melquisedec era una aparición de Dios o una cristofanía, y realmente lo hemos visto que no era así. Entonces, cuando nosotros empezamos ya para ir nosotros redondeando esto y finalizando, David en su profecía, cuando empieza a profetizar, David lo hace porque quiere que el juramento, hay algunos juramentos que están en la Biblia y uno de ellos que se especifica que cuando Dios jura es porque Él va a cumplir lo que está diciendo, como lo hizo con Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac, que le juró que siempre Él lo iba a bendecir. Entonces el juramento aquí era muy importante porque realmente lo que se necesitaba era de dónde nosotros encontramos que David levantaba y certificaba el orden de Melquisedec. ¿Por qué nunca habló que hubo un juramento para el sacerdocio levítico? Porque el sacerdocio levítico un día iba a llegar que iba a desaparecer, pero el sacerdocio del orden de Melquisedec iba a ser totalmente nosotros un sacerdocio que iba a estar no solo aquí cuando estemos en vida como humanos, sino que vamos a continuar nuestro sacerdocio allá más adelante. Dice que este sacerdocio no fue hecho sin juramento, sino que fue un juramento para que fuera irrevocable, o sea, nadie lo puede quitar porque es un sacerdocio que es eh, eterno. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta que ya pusimos varias pasajes, perdón, y bases, y usted las puede estudiar ahí. Y recuérdese, no es un estudio a profundidad de Melquisedec. Vamos a estar hablando de otras cosas que tuvieron que ver Melquisedec y Abraham, pero ahí tiene usted unos pasajes muy claves. Yo creo que lo que podríamos hacer, y vamos a ver si lo puedo hacer, es sacar una libreta donde usted se puede juntar con sus hermanos de su iglesia en un estudio bíblico y que usted pueda analizar, bueno, este pasaje creo que es bien claro para que nosotros definamos de que Melquisedec era un humano como nuestro Señor Jesucristo y como David. Y como usted y yo que tenemos el orden de Melquisedec, que somos llamados real sacerdocio, y tenemos que aprender cómo se dirige el real sacerdocio. Porque lo vuelvo a decir, no es solo de ser músicos, hermano. Hay mucho que tocar, pues, hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Entonces, cerramos ahí y analícelo usted, júntese con sus hermanos y viene y diga, este pasaje se dio por causa de que eh, se cree que Melquisedec era humano por esto y estos pasajes, y se cree que no era una teofanía. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, escríbanos en Facebook. Ahí están nuestras redes sociales donde nos puede visitar y escribirnos si a usted le gustaría tener alguna pregunta acerca de este tema o de algún otro tema que le gustaría que nosotros tocáramos. Bueno, cerramos este último video de que si Melquisedec era una teofanía o que si era un humano. Dios me les bendiga
como siempre, tratar de enriquecer y voy a ver qué fecha ponemos para poder iniciar el estudio bíblico, porque me doy cuenta que mucha gente ignora muchas cosas y la ignorancia nos va a llevar a tener una derrota. Entonces necesitamos estudiar para que así podamos nosotros darle la verdad a aquellos que la necesitan. Dios me les bendiga y nos vemos en un próximo programa.